Jesús tenía bien claro quién era, y por eso al final de este mensaje voy a preguntarte si vas a obedecer o no el mandato de Dios de ser un siervo, como hemos leído en este pasaje. Te lo voy a preguntar y tú vas a tener que tomar una decisión. Y cuando alguien hace una pregunta, cuando alguien lee un mandato, uno toma una decisión, le escucha y le hace caso, le escucha y le ignora, o las obedece, pero tienes que tomar una decisión. Yo te voy a hacer esa invitación al terminar el mensaje de esta mañana. Para muchos de los que estudian mucho la Biblia, esta porción que hemos leído, específicamente el versículo 5, del 5 al 8, es el corazón del libro de Filipenses, ¿no? Porque en el libro de Filipenses se le plantean diferentes temas a los lectores. Les presenta el tema del gozo, ¿no? Todo el libro habla acerca del gozo, pero también le plantea a la iglesia, una iglesia, el tema de la unidad. En este libro Dios nos va a hablar de lo que es ser un siervo para su gloria, de qué es ser un siervo y lo que esto implica, ¿no? Nos va a hablar de cómo Jesús renunció a su posición y cómo su mente y todo en su vida estaba sujeto a su amo. El apóstol Pablo recibe la visita de un hombre llamado Epafrodito, que es de Filipos, y le empieza a explicar, ¿no? No hay grandes llamadas de atención a este grupo de personas, pero sí les habla acerca de algo que está pasando. De hecho, hay un conflicto en la iglesia. Hay dos hermanitas muy lindas, ellas muy colaboradoras, se llaman Evodia y Síntique, y se han peleado. Y lo que está pasando con esas hermanas está afectando a la iglesia. Así que lo que yo creo que está haciendo Pablo, además de animar a la iglesia, él está planteando su argumento para poder llamar a Evodia y a Síntique a ser de un mismo sentir. De hecho, cuando leíamos con Iván los primeros versículos del capítulo 2, donde dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o para vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Uno, ¿cómo podría hacer todas estas cosas si es que no tiene lo que el versículo 5 en adelante nos va a decir? Es decir, si nosotros podemos tener lo que está del versículo 5 en adelante, entonces vamos a poder cumplir lo que el apóstol Pablo plantea para la iglesia. Así que vamos a ir directamente en esta mañana a ver qué cosas nos dice Dios acerca de lo que necesitamos para ser siervos. Capítulo 2, versículo 5. Vamos a empezar, voy a tratar de ir un poco más lento que en el primer culto, porque tengo esa tendencia a hablar rápido, para poder capturar bien, entender bien el mensaje de esta mañana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la primera palabra sobre la cual me quiero detener a reflexionar es la palabra sentir. ¿Cuál es el sentir que tuvo Jesús? ¿Qué sentía él? ¿A qué se refiere esta palabra? Dice que tú y yo tenemos que tener este sentir. ¿Cuál es ese sentir? La palabra que se usa en el idioma original, y no es que esta palabra esté mal puesta, pero quiero explicar mejor lo que significa. Entonces, cuando se escribe esta porción en el idioma griego, la palabra que se usa es froneo, y tiene que ver con la comprensión, con nuestra manera de pensar, porque lo que una persona cree sobre sí misma es lo que determina la forma en la que ve la vida. Así que la forma en la que uno piensa y la que uno ve la vida se demuestra a través de la actitud. Tu actitud hacia la vida está determinada por la forma en la que tú piensas de ti, la forma en la que tú piensas de la vida, ¿no? Cuando se escribió, por los que leyeron, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ahora que soy más viejo entiendo un poquito más entiendo un poquito más, ¿no? esos escritos, ¿no? Esas novelas, esos cuentos, novelas. Uno lo entiende más. En la Ilíada, la vida es presentada como una lucha, ¿no? Y te dice que tienes que tener una actitud de lucha. En la Odisea, la vida está presentada como un viaje, ¿no? Y te cambia tu actitud, tu modo de pensar. Y he estado pensando en cómo explicar el tema de la actitud. ¿Cómo explicamos el tema de la actitud? ¿Cómo lo hacemos más palpable? Y lamentablemente el único ejemplo que se me ha venido a la mente es la selección peruana de fútbol. Porque por muchos años hemos quejado y hemos dicho, a esta selección le falta actitud.
Y hemos empatado el penúltimo partido y hemos perdido el último, pero muchos han dicho, por lo menos hubo actitud. ¿Qué es la actitud? Es la forma en la que tú te enfrentas a la vida, basado en lo que tú piensas. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje, que para poder tener esta vida de siervo de Dios, lo que tienes es que tener la misma actitud que Jesús tuvo. Y esta mañana te voy a explicar en qué consta esa actitud. Pero tienes que tener esa actitud. No sé con qué actitud te levantas en las mañanas, no sé con qué actitud vienes a la iglesia, no sé con qué actitud manejas tu carro, pero tienes que tener la actitud que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque este verbo o esta frase implica por lo menos 3 aspectos. Número 1, expresa de que tiene que ser hecho en forma continua. Es decir, que la actitud no tiene que estar condicionada por un momento o por un lugar. ¿Okay? Esta actitud de Cristo no tiene que estar condicionada ni por un momento ni por un lugar. Es decir, no solamente en la iglesia, sino en todo momento y en todo lugar. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que están en la casa con un montón de problemas y cosas que hacer, cosas que pagar, y los hijos se portan mal, y ¡ay, caramba! Mira, ¡uy, el perro se orinó! Y hay un montón de cosas, ¿no? Y están enojados y están gritando, y suena el teléfono, y lo el teléfono, y la voz de grito, ¿en qué se transforma? ¿Aló? ¿No? Una voz suavecita. ¿Qué cambia? Tu actitud cambia. Cambia. Este ejemplo lo hizo otro pastor que está casado, él sabe esas experiencias, yo no las sé. En mi casa la dinámica es diferente, por eso no me atrevo a decir con la autoridad de un casado, pero a veces cuando vienen a la iglesia, a algunos hermanos les pasa, no digo que a todos les pasa, que están en la casa, tienen que alistar a los hijos, el esposo se levanta, la esposa se levanta, la señora tiene que preparar el desayuno, el esposo tiene que hacer otra cosa, las niñas no se quieren vestir, los niños no hay conflictos, ¿no? Y entonces empieza a cambiar el ánimo, ¿no?, de la persona y empieza a molestarse, se suben al carro, empieza a manejar, hay tráfico y uno llega como no molesto y hablando con la esposa, ¿por qué no apuraste los niños y por qué no hiciste esto, no? Y llegan a la iglesia, el pastor Walter estuvo en la entrada ahora, llegan a la iglesia y bajan el carro, cierran la puerta y, pastor, ¿cómo está? La actitud cambia. Pero el llamado de este pasaje es que la actitud debe ser continua, en todo momento y en todo lugar. Si no, no funciona. Otra cosa que dice es que este pasaje es que es una voz activa. Esto quiere decir que Dios es quien lo hace, pero nosotros tenemos que ser activos, porque para mantener la actitud de Jesús, muchas veces vamos a tener que luchar con nuestra propia naturaleza, ¿no? Que quiere renegar, que quiere aventar las cosas, que quiere reclamar sus derechos. Tenemos que luchar con esa actitud. Muchas veces vamos a tener que renunciar a diferentes cosas en nuestra vida para poder mantener esa actitud. Necesitas tener una actitud activa. No simplemente que ahora sí dice, Señor, por favor, cámbiame. Y te levantas y ya, se acabó. ¿No? Algo mágico, no funciona así. Tú tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida por medio de renuncia, por medio de lucha. Y la tercera cosa es que esto es una orden. Haya pues, no es por favor, iglesia, si se sienten bien, si les gusta cómo le explico, no, es haya en vosotros este sentir. Es una orden. Y ante una orden uno tiene que tomar una decisión. Jesús creció y fue humilde en una cultura donde se valoraba sobre todo la dignidad y la defensa de las personas. Jesús tuvo la actitud de ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Y nosotros necesitamos ser convertidos de esa naturaleza rebelde que tenemos a siervos, ¿no? Jesús creció en una cultura donde se valoraba sobre todo la dignidad y el nombre de la persona. De hecho, Filipos era una iglesia especial, porque de todas las comunidades cristianas, esta comunidad estaba puesta en un lugar que pertenecía al Imperio Romano. Entonces era como un orgullo decir que eran de Filipos, ¿no? No hay nadie de Arequipa esta mañana, porque algunos dicen que los arequipeños son como orgullosos de ser arequipeños. No está Freddy. Algunos dicen, a mí no me consta.
Pero, por ejemplo, he tenido oportunidad de ir a los campamentos cuando adolescente. No he ido a muchos, pero he tenido oportunidad en los campamentos. Y, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y yo decía, de Salamanca, ¿no? Es como, hay un cierto orgullo. Más o menos algo así era lo que pasaba en la gente de Filipos. Así que hablarles de humildad a esa iglesia, de tener identidad de siervos, era un mensaje bastante en contra de la cultura, y lo es para nosotros ahora también. Y todos los que tienen algún tipo de autoridad, todos aquellos que ya están involucrados en el servicio de la iglesia. Encontré un poema en esta semana para el mensaje de un hombre que se llama Robert Reines. Lo estoy leyendo en castellano. El poema se llama Yo soy como Jacobo y Juan, hablando de dos discípulos del Señor. Y dice: Señor, yo soy como Jacobo y Juan. Señor, yo me aprovecho de otros en términos de lo que ellos pueden hacer por mí. Como ellos pueden favorecer mis planes, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades, darme una ventaja valiosa. Exploto a la gente diciendo que es por hacer tu obra, pero en realidad es por amor a mí mismo. Señor, yo acudo a ti para recibir información desde adentro y obtener para mí favores especiales. Tu dirección para mis esquemas, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que se me antoja. Yo soy como Jacobo y Juan. Cámbiame, Señor. Hazme un hombre que te pregunte a ti y a otros, ¿qué puedo hacer por ti? No sé cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia. No sé cuál es tu actitud cuando vas a otra reunión. No sé cuál es tu actitud cuando te pones delante de Dios, pero Dios te pide que tengas una actitud de siervo y que le digas, ¿qué puedo hacer yo por ti? Número 1 es ten esta misma actitud. Número 2, vamos a ir a Filipenses, me imagino que lo han tenido ahí, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificar. Él tenía todas las razones para ser orgulloso, pero eligió ser humilde. En la condición de Dios, Él estaba sentado en el trono, disfrutando de la oración más pura. De hecho, Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El creador, el sustentador del universo, el Señor, el dueño de todo, Él lo tenía todo, pero eligió ser humilde. Y pregunto, si Dios con toda su divinidad estuvo tan dispuesto a sacrificar, Él era Dios y esa posición le pertenecía por ser Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo, no lo dice este pasaje, pero en otros pasajes se puede ver, como por ejemplo el Hebreo, Jesús no vino de mala gana, ¿no? Jesús no vino diciendo, ay caramba, ¿por qué tengo que venir yo a este mundo? De hecho, el libro de Hebreos dice que por el gozo puesto delante sufrió la cruz por el gozo que le esperaba, ¿no? Él dejó el cielo porque quería hacerlo. Él se dispuso a sacrificar. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta sacrificar cuando se trata de ser siervos? Número 3. El versículo continúa, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta disposición de sacrificar lo llevó a renunciar. Dios dejó sus privilegios, sus derechos, y decidió no usarlos. Aquí hay un término teológico, he estado hablando por esta mañana, porque este pasaje tiene porciones bien profundas, ¿no? Cuando dice que se despojó, hay un término teológico que lo enseñan en los seminarios y quizás lo puedes ver en algunos libros, que se expresa, que se dice kenosis, que es
la acción de Jesús de vaciarse, de despojarse. No es que Jesús dejó de ser Dios, sino que puso su divinidad en los límites de un cuerpo humano. Obviamente Él expresaba algunas cosas de su divinidad porque Él hacía milagros, sanaba, podía ver lo que iba a pasar. Pero Él decidió limitar su poder por causa del amor a los hombres. Y si Dios con toda su divinidad estuvo dispuesto a renunciar, ¿por qué nosotros somos tan renuentes a hacer esto? Es porque en este mundo encontramos un valor. Puede ser posición, puede ser poder, diferentes a los que deberían tener, una prioridad diferente a la que debería tener. Pero si tú encuentras tu identidad en Dios, entonces podemos renunciar a todo. Jesús, que lo poseía todo, no reclamó nada. Jesús renunció al yo me merezco. Pregúntate, ¿qué te mereces? ¿Qué es lo que tú te mereces? Con tus hijos, en tu trabajo, con tus amigos, con la iglesia, ¿qué es lo que tú te mereces? Jesús lo merecía todo. El Señor lo merece todo. ¿Y qué hizo? Renunció. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros tanto renunciar? La Biblia lo va a explicar en otros pasajes. Es porque nosotros tenemos en nuestra vida egoísmo. Buscamos para nuestro propio interés y no nos interesa lo que le interesa al prójimo. En el mismo capítulo 2, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto lo hizo Jesús. Versículo 21 también dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nosotros somos por naturaleza seres egoístas, ¿no? Cuando siempre trato de hacer ejemplos con algunas cosas que pasan a mi alrededor, que son cercanas. A los niños, ¿quién les enseña a ser egoístas? ¿Quién les enseña a decir mío? Está en su naturaleza y todos hemos pasado por esa etapa y aún conservamos mucho de eso. La Biblia nos va a mostrar, por ejemplo, que somos egoístas en cuanto a nuestras decisiones. ¿Recuerdan la historia de Lot y de Abraham? El llamado de Dios se lo hizo a Abraham y Dios se llevó a su sobrino, y Abraham se llevó a su sobrino Lot. En un momento empezaron a tener conflictos y decidieron separarse, así que Abraham le dice a Lot, vamos a separarnos, somos familia, ¿no? Así que tú eliges hacia qué lado vas a ir y yo voy a elegir hacia qué otro lado voy a ir. Así que Lot levantó la mirada y vio la tierra próspera y eligió lo mejor para sí. ¿Y hacia dónde tuvo que irse Abraham? Hacia el otro lado, donde no había nada próspero. Entonces Lot eligió para sí lo que era mejor para él y su tío, que se arregle. Y muchas veces somos así también. Cuando elegimos para nosotros. También en cosas sencillas. Si quiere puede acompañarme buscando el libro de Cantares, capítulo 5. Le digo si quiere, porque voy a darle lectura para que no pierda el pasaje en Filipenses. Pero el libro de Cantares nos va a describir una dinámica que podría considerarse una dinámica casera. Porque el libro de Cantares habla de la relación entre el esposo y la esposa. Y prédicas muy bonitas y románticas pueden sacarse de aquí, también prédicas muy profundas hablando de la relación de Cristo con la iglesia. El capítulo 2 va a hablar la mujer, y la mujer va a decir algo bien interesante. No sé a cuántos de ustedes les gusta que sus esposos les digan palabras dulces, pero este versículo nos dice, yo dormía, dice la mujer, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. ¿Ella qué hacía? Dormía esperando, ¿no? Y de pronto la voz de su amado. ¿Qué le dice su amado? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿A cuántos de ustedes, hermanas, solteras o casadas, les gustaría tener un hombre que les diga, hermana mía, perfecta mía, paloma mía? ¿No? ¿Qué le dice? Ábreme, ¿no? Ábreme la puerta. ¿Y qué le dice su esposa? No, bueno, le dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. ¿Y qué le dice la esposa? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Él le está diciendo, amada mía, perfecta mía,
ábreme la puerta. Y la mujer le dice, amorcito, ya estoy acostada, ¿cómo voy a levantarme? Eso es una respuesta egoísta, porque primero está pensando en sí. Así que no solamente se trata de decisiones importantes, sino también en lo cotidiano, en la vida diaria, se debemos expresar ese egoísmo en nuestro corazón con esta clase de actitudes. Te invito a considerar esto. Para nosotros lo mejor es hacia arriba, ascender, crecer, tener. Para Jesús lo mejor era o fue hacia abajo. Hacia abajo fue el camino que Jesús recorrió hacia la gloria. Número 4, regresamos a Filipenses capítulo 2, del versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Como habíamos visto la semana pasada, Pablo usa en este libro la palabra siervo, lo que se traduce aquí como siervo. Pablo lo escribe originalmente como un esclavo. Así que debería decir, y estando en la condición, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma de un esclavo. ¿Y cómo Jesús pudo tomar esta actitud? A un esclavo no le pertenecen sus planes, no le pertenecen sus horarios, no le pertenecen incluso sus propósitos, todo le pertenece a su amo. ¿Y cómo Jesús puede tomar esa actitud? Porque la Biblia dice de Jesús que Él fue manso y humilde de corazón. Jesús no tenía orgullo. Mansedumbre es la actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o se renuncia a ellos por amor a las personas. Lo vuelvo a leer porque a mí este concepto me parece un buen concepto para introducir a nuestra vida. Dice, mansedumbre es la actitud de no exigir los merecimientos, y Jesús se merecía todos los reconocimientos que le corresponden, o se renuncia a ellos por amor a otras personas. Eso es lo que hizo Jesús. Bajó de lo más alto a lo más bajo, renunciando a todos sus privilegios por amor a nosotros. La mansedumbre tiene un impacto importante en la vida de la comunidad, en las relaciones. Vamos a ver en Juan capítulo 13, ahora sí le voy a pedir que me acompañe buscándolo. Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, y si tiene la versión Reina Valera 1960, va a encontrar que el título aquí escrito es Jesús lava los pies a sus discípulos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí me detengo yo en una pausa porque no puedo leer esto sin decirles que Jesús amó a sus discípulos como ya los amaba y los amó hasta el fin. Jesús está a punto de lavarle los pies a sus discípulos, a esos discípulos que cuando vinieran a arrestarlo iban a correr. A esos discípulos que junto con Pedro dijeron, aunque nos cueste la vida, te vamos a seguir. Y lo dejaron. Y Pedro lo negó hasta en 3 oportunidades, hasta maldijo, ¿no?, para negarlo. Jesús sabía que le iban a fallar y aún así les amó. Fue manso para continuar amándolos y seguir con su tarea. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, lo cual nos da la idea de que también le lavó los pies al que le entregó. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque era su maestro. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le dice que él necesitaba
servirlo, porque eso iba a traer algo bueno para su vida. Y lo que hace la mansedumbre, lo que hace la humildad, es traer bendición a la vida de otros. Humildad. Jesús fue un hombre humilde. Número 5. Vamos a Filipenses de nuevo. Ya vamos terminando. No solamente fue humilde al punto de humillarse. Dice, y estando en la condición, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a usted. No sé cuántos de ustedes han tenido o tienen hijos o han tenido la oportunidad de cargar a un recién nacido. ¿Puedes imaginar ese cuerpecito frágil, delicado, digo yo, gelatinoso? Que cuando lo va, yo he visto cómo bañan un bebé recién nacido, cuando lo lava, lo baña la señora de la enfermera, las encargadas de la clínica, del hospital, lo cogen en una mano y lo voltean y uno piensa, la cabeza se le va a romper la cabeza, ¿no? La columna, ¿no? Así de frágil fue el Señor Jesucristo, tal cual, semejante a los hombres. Dejó su posición para hacerse semejante a los hombres, pero no solamente semejante, sino que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Muchos de nosotros quizás hemos sido humillados por otra persona que ha dicho o hecho algo que era humillante para nosotros. Y cómo duele la humillación, pero lo cierto es que Jesús se humilló a sí mismo. Y esto es algo muy difícil de hacer. Quiero que vayamos al libro de Marcos, porque quiero hablarte acerca de la humillación. Cuando dice que Jesús se humilló a sí mismo, no solamente dejando su condición de Dios, sino que siendo hombre se humilló aún más. Marcos capítulo 14. Yo hago mi devocional en el libro de Marcos. Después de casi un año voy a terminar recién mi devocional en Marcos. Ya estoy en el capítulo 15, a punto de entrar al capítulo 16. Y como he estudiado acerca de cómo estudiar mejor la Biblia, suelo subrayar con colores de lapicero algunas acciones que toman los personajes. Por ejemplo, el personaje Jesús lo marco con rojo y sus acciones después en el pasaje las subrayo con rojo. Pero en esta porción, capítulo 14 y 15, hay mucha obra de Satanás. Satanás obra en Judas, obra en los soldados, obra en las autoridades, por medio de los escribas, de los fariseos, y yo he puesto todo con negro, ¿no? Porque yo considero que ellos obran por influencia satánica. Así que mi cuaderno devocional en esa parte tiene mucho color negro. Y el otro color que resalta entre lo negro es lo rojo de Jesús. Pero quiero que leas conmigo lo que dice acerca de Jesús. En el versículo 63, Jesús fue presentado y lo primero que hicieron es castigarlo. Le dieron azotes. Si has visto la película de Pasión de Cristo, tiene que haberse hecho más real en tu mente cuando se dice que Jesús ya no parecía hombre. Lo golpearon con látigos que tenían puntas de acero. Y cada vez que golpeaba su cuerpo y retiraban el látigo, desprendía trozos de carne. Realmente lo lastimaron físicamente. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, después que Jesús confiesa o no niega, versículo 62 dice, Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza.
y los alguaciles le daban de bofetadas. Si a Jesús querían castigarlo, ya lo habían castigado físicamente bastante. Pero además le ponen una bolsa en la cabeza y empiezan a darle de golpes. Sin duda está lastimado su cuerpo. Pero no sé qué corazón tuvo las personas que además de golpearlo, lo escupieron. Porque sabes que escupirle ya no le va a causar un hematoma. Ya no va a dañar más su cuerpo. Entonces, ¿qué pretendían dañar? Escupiéndole. ¿Qué querían hacer con Jesús? Humillarlo. Querían lastimar su alma. Cuando la Biblia dice que humillaron a Jesús, en serio lo humillaron. Y Él estuvo ahí porque Él decidió estar ahí, por amor a nosotras. Se humilló. Y no solamente esto, después agarraron sus ropas y las rompieron. Después lo crucificaron. Le trataban de dar algo que era imbebible. Le trataban de dar vinagre mezclado con vino y con otras cosas para que se lo tome. No para que él pudiera sentir satisfacción por sed, sino para humillarlo. Cuando pasaba la gente, le decían: ahí está el que predica, pues. Bájate ahora de tu cruz. ¿No dices que destruías el templo y en 3 días lo reconstruías? Ahora pues bájate. Y los hombres que estaban crucificados al lado de él también se lo decían: bájate, ¿no que eres el rey de los judíos? Jesús se humilló. Cuando habla acerca de que él mismo se humilló, en serio, se humilló. Y se humilló por ti y por mí. Porque él sabía que la única posibilidad de que un hombre pudiese tener una relación personal con Dios como Padre era ofreciéndose él mismo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como Jesús te ama tanto y no quería que tú mueras y pases una eternidad sin Dios, Él se ofreció y se humilló por amor a ti. ¿Y sabes qué es lo que dice en su palabra? Que tú tienes que tener el mismo sentir. Dios ya te dejó ejemplo. No hay nadie que pueda igualar lo que Dios hizo, pero Él te dejó ejemplo. ¿Y qué es lo que cómo Dios ve todo esto? Filipenses capítulo 2, para leer la última parte, del versículo 9 en adelante. ¿Cómo vio Dios todo este sacrificio de Jesús? Dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios se glorificó con la obediencia, con la humildad, con esta actitud con la que Jesús vino a este mundo a enfrentar su propósito. Me pregunto, ¿cómo seguiría la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca si todos los que venimos tenemos esta actitud? Si venimos a la iglesia y decimos: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servirte? Aún si eso me cuesta renunciar a mis derechos, porque ¿sabes qué? Si has servido en algún ministerio, muchas veces uno va a esperar un gracias, y ¿sabes qué? No va a haber un gracias. Uno va a postergar su agenda por causa de otros y los otros te van a fallar y no va a haber un perdóname. No va a haber. Y tienes que renunciar a ese deseo de, pero yo me merezco. Tienes que renunciar a eso. ¿Quieres ser un siervo para la gloria de Dios? Tienes que renunciar a eso. Tienes que ser humilde. Si diariamente tomamos la actitud de Jesús y la aplicamos, si nosotros realmente comprendemos la importancia y el resultado de su humillación y de su obediencia, esto nos debería motivar como iglesia, como creyentes, a seguir el mismo camino. ¿Cómo sería tu hogar de diferente si fueras un siervo para la gloria de Dios? Si fueses un esposo o una esposa
para la gloria de Dios? ¿Cuán diferente podrían ser tus amigos, tu trabajo, si fueses un siervo para la gloria de Dios? Te invito a considerarlo. Oramos. Cierre sus ojos, por favor. Le pido, incline su rostro. Y Dios se agradó de la actitud de Jesús. Se agradó de su humildad, se agradó de su humillación. Y una vez más te digo, yo no sé con qué actitud te levantas cada mañana. No sé con qué actitud vienes a los grupos en la iglesia, reunión de damas, de adolescentes, de jóvenes, de varones. No sé con qué actitud vienes. No sé con qué actitud vas delante de Dios cada mañana o cada vez que oras. No sé con qué actitud vives en esta vida, esperando que Dios solo solucione tus problemas, que cambie tu vida. Pero el llamado es a que tengas el mismo sentir, el mismo actitud, el mismo pensamiento que Jesús tuvo. Y eso no le impidió que cuando fuera necesario tuviese que humillarse, tuviese que ser humilde, tuviese que renunciar a todo lo que él merecía. Yo no sé cómo puedes escuchar o leer la humillación de Jesús y no conmoverte y no sentirte completamente inmerecedor de la vida que llevas. Jesús se humilló por ti y eso trajo gloria a Dios y trajo el regalo de la vida eterna para ti. Y ahora Dios quiere seguir haciendo su obra por medio de la iglesia y quiere la misma actitud. No sé cuántas veces has orado, pero si en esta mañana quieres orar y decir: Señor, dame la mente de Cristo, dame la actitud de Cristo y hazme un siervo para tu gloria. Donde yo esté, donde tú me lleves, hazme un siervo para tu gloria. Estoy dispuesto a ser humilde, a dejar el orgullo, el egoísmo y ser un siervo para tu gloria. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por el regalo, Señor, inmerecido e incomprensible que nos hiciste a través de Jesucristo. Oro, Señor, para que nosotros tengamos exactamente esa misma mente, para que no seamos pasivos, para que renunciemos, para que luchamos contra todo aquello que se opone a que seamos siervos para tu gloria. Ayúdanos a quitar el orgullo, el egoísmo, el no pensar en las necesidades de otros. Y aun cuando nos cueste, aun cuando demande más esfuerzo de nosotros, ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.